Prepárense. Lo que están a punto de presenciar no es otra crítica más sobre las citas modernas. Es una autopsia. En los próximos 20 minutos, se verán obligados a enfrentarse a una posibilidad aterradora. Que las citas modernas no solo están rotas, sino que son un matadero psicológico meticulosamente diseñado. Es un grotesco teatro del absurdo, un campo de batalla digital donde su esperanza es la moneda de cambio. Su atención es el producto y su soledad es el margen de beneficio. El amor se ha mercantilizado. La autenticidad se castiga sin piedad y tu propio sentido del yo se desmantela sistemáticamente con cada deslizamiento del dedo. Al final de esta emisión, verás la pesadilla del romance moderno a través de los ojos inquebrantables de Jean-Paul Sartre. Lo verás tal y como es en realidad, crudo, sin filtros y terriblemente liberador. Olvida todo lo que te han dicho. El verdadero viaje comienza ahora. Vivimos en una gran ilusión, una era de posibilidades románticas sin precedentes. Supuestamente, 1 millón de almas gemelas potenciales te esperan en tu bolsillo, prometidas por algoritmos que afirman conocerte mejor que tú mismo. La fantasía del amor, entregada en tu puerta como si fuera comida para llevar. Pero Sartre no solo se reiría de esta ilusión, sino que la despreciaría. Porque bajo la interfaz brillante y gamificada de Tinder, Hin y otros 1000 mercados digitales de carne, se esconde una verdad brutal e implacable. La elección que te ofrecen es una mentira. La libertad que te venden es una jaula. Déjame contarte una historia, no sobre estadísticas, sino sobre una realidad desoladora. Un estudio histórico analizó el comportamiento en citas online de cientos de hombres. Los resultados no solo eran sesgados, sino que eran el retrato de una distopía feudal. El 10% de los hombres más populares acaparaban casi toda la atención y recibían la mayor parte de las coincidencias. Para el 90% restante, era un pueblo fantasma digital, un abismo de silencio y rechazo. Uno de los participantes, llamémosle Daniel, era un sujeto perfecto. Durante 6 agonizantes meses, deslizó hacia la derecha en 3000 mujeres. 3000 declaraciones de interés. 3000 disparos al vacío. ¿Sabes cuántas coincidieron con él? 12. Un patético 0,4%. Y de esas 12 conexiones fugaces, ¿cuántas llevaron a una cita real? Una sola cita, que terminó abruptamente cuando ella se excusó para ir al baño, desapareciendo en la noche y dejando a Daniel solo con la cuenta y el peso aplastante de su propia invisibilidad. Esto no es solo mala suerte. No es un problema de habilidad. Es el resultado calculado e inevitable de un sistema diseñado para fabricar desesperación, para desangrarte de esperanza y luego vendértela de vuelta, una suscripción premium tras otra. Sartre, en su obra maestra El ser y la nada, escribió que en la mirada del otro nos convertimos en objetos. Nos despojan de nuestra capacidad de actuar, de nuestra propia humanidad, y nos reducen a meras cosas que pueden ser juzgadas, aprobadas o descartadas. ¿Qué es el deslizamiento sino la forma más eficaz y brutal de esta objetivación jamás concebida? Ya no eres una persona con sueños, miedos y alma. Eres una foto de perfil que se examina, una biografía ingeniosa que se consume, una lista de características desechables, altura, trabajo, estatus, que se miden. Y en el momento en que dejas de entretener, en el instante en que dejas de ser un producto perfecto y pulido, eres descartado al éter digital, olvidado para siempre. Pero aquí es donde la historia se vuelve más oscura, donde la farsa moderna revela sus raíces medievales. En la oscuridad feudal de la Francia medieval, existía una práctica bárbara conocida como droit du seigneur, el supuesto derecho de un señor a acostarse con cualquier novia campesina en su noche de bodas. Una brutal afirmación de poder y propiedad. Hoy en día, los señores feudales han desaparecido, pero han sido sustituidos por algo mucho más insidioso, mucho más poderoso, el algoritmo. Este dios invisible dicta quién te ve, quién te desea, quién te considera digno de un solo momento de atención. Es el nuevo señor de la mansión digital, al igual que los campesinos de antaño, millones de hombres se arrodillan ante él, rezando por un pedazo de validación, una pizca de afecto. Sin embargo, aquí reside la ironía perversa y desgarradora. La declaración más famosa de Sartre fue que el hombre está condenado a ser libre. Incluso encadenados, elegimos. Incluso en silencio, somos responsables de nuestra propia existencia. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué nos esclavizamos tan voluntariamente a un sistema que reduce nuestros corazones a polvo?
¿Un sistema que convierte la búsqueda sagrada del amor en una máquina tragaperras amañada? Porque la alternativa es demasiado aterradora como para contemplarla. Porque la verdadera vulnerabilidad, el verdadero riesgo emocional, se ha convertido en el horror definitivo. Es mucho menos doloroso maldecir el algoritmo, culpar al sistema, que mirarse al espejo y admitir la verdad más devastadora de todas. Tal vez el problema no sea el juego. Quizás el problema es que sigues eligiendo jugar. Pero, ¿y si te dijera que hay una salida? Una forma de recuperar tu alma, no aprendiendo a ganar el juego, sino teniendo el valor de prender fuego a todo el maldito casino. Todo hombre lleva un fantasma dentro de sí. Ella es hermosa, pero es una belleza sin defectos. Es amable, pero es una amabilidad que nunca vacila. Es misteriosa, seductora y perfecta de una manera que ninguna mujer viva y real podría ser jamás. Este fantasma existe en los momentos tranquilos y desesperados de anhelo, en el destello de falsa esperanza cuando aparece una nueva pareja en tu pantalla y en la decepción aplastante e inevitable cuando la realidad, una y otra vez, no está a la altura. Ella es la pareja perfecta, el alma gemela definitiva, una ilusión tan seductora, tan embriagadora, que innumerables hombres destruirán voluntariamente sus vidas persiguiéndola. Sartre tenía un nombre para este autoengaño: mala fe. Es el acto de mentirse a uno mismo para escapar del insoportable peso de la verdadera libertad. Nos decimos a nosotros mismos que ella, la perfecta, está ahí fuera. Que el destino, el azar o el algoritmo acabarán por traérnosla. Que si seguimos deslizando el dedo, optimizando nuestros perfiles, mejorándonos a nosotros mismos, esperando, ella aparecerá por fin y nuestras vidas estarán completas. Pero esto no es esperanza. Es un suicidio espiritual lento y metódico. Déjame contarte sobre Alex. Alex era un hombre que no solo creía en los finales felices de Hollywood, sino que intentaba crearlos. Pasó sus 20 y 30 años diseñando meticulosamente la vida perfecta. Un sueldo de 6 cifras, un físico esculpido gracias a una exigente rutina de gimnasio, un vestuario sacado directamente de una película de James Bond. No abordaba las citas como una interacción humana, sino como una entrevista de trabajo en la que tenía que destacar. Optimizó cada detalle de su presentación, convencido de que si cumplía todos los requisitos y presentaba el valor suficiente, la mujer perfecta se materializaría como su premio. Y entonces, una noche, la conoció. O eso creía él. Lena era todo lo que su fantasía exigía: increíblemente hermosa, tremendamente inteligente, embriagadoramente encantadora. Ella se reía de todos sus chistes, estaba a la altura de su intelecto. Por primera vez, Alex sintió que finalmente había ganado el juego. Pero a los 3 meses de su perfecta relación, la hermosa fachada comenzó a resquebrajarse. Se volvía fría y distante cada vez que no era el centro absoluto de atención. Coqueteaba abiertamente con otros hombres, un juego cruel diseñado para mantenerlo inseguro y alerta. Exigía su adoración absoluta, pero no le ofrecía lealtad a cambio. Cuando finalmente reunió el valor para enfrentarla, ella no lo negó. Sonrió con sorna y le asestó el golpe mortal: querías una diosa. ¿De verdad pensabas que me conformaría con un simple mortal? Alex no solo tenía el corazón roto, sino que toda su realidad se había hecho añicos. Porque Lena no era el problema. El problema era su fantasía. Había estado tan obsesionado con encontrar el objeto perfecto que nunca se detuvo a ver al ser humano imperfecto que tenía delante. Sartre escribió que el hombre es una pasión inútil, una lucha constante y condenada al fracaso por alcanzar una plenitud imposible. Anhelamos lo absoluto, el amor perfecto, el significado perfecto, pero vivimos en un universo que solo ofrece caos, imperfección y ambigüedad. La pareja perfecta no existe porque la perfección es un concepto estéril e inhumano. Las personas reales son desordenadas. Son contradictorias, tienen defectos, son frustrantes y son hermosas precisamente por eso, no a pesar de ello. En el momento en que exiges la perfección a otro ser humano, te condenas a una vida de amarga miseria. La historia lo ha demostrado una y otra vez. En la Francia del siglo XVIII, la aristocracia se entretenía con un juego llamado la Carte de Tendre, el mapa de la ternura. Era un mapa ficticio que trazaba el camino hacia un romance idealizado y perfecto. Los hombres seguían sus reglas como si fueran escrituras sagradas, componiendo elaborados poemas, luchando en duelos por insultos triviales, arruinándose con lujosos regalos,
Todo por ganarse el favor de mujeres que los veían como meros peones en un juego social. El resultado fue una generación de hombres cínicos y destrozados, ahogados en deudas y desesperación, mientras que las mujeres a las que habían colocado en un pedestal se casaban por poder y se reían de su patética ingenuidad. Nada ha cambiado. Hoy en día, el mapa es simplemente digital. Los hombres siguen persiguiendo fantasmas a través de los me gusta de Instagram, a través de sacrificios unilaterales, a través de dedicar toda su energía a mujeres que nunca harían lo mismo por ellos. Lo llaman romance. Lo llaman caballerosidad. Sartre lo llamaría por su nombre, esclavitud voluntaria. Pero hay una forma de escapar de esta prisión autoimpuesta. La respuesta no es abandonar la búsqueda del amor, sino reinventarlo por completo. Hacer un cambio radical del idealismo infantil al existencialismo lúcido. Dejar de perseguir una fantasía y empezar a crear un significado real en el mundo real e imperfecto, con personas reales e imperfectas. Imagina a un hombre que ya no busca la plenitud en una mujer, sino que se mantiene íntegro, con los pies en la tierra y poderoso por sí mismo. Un hombre que desea la conexión, pero que no la necesita para sobrevivir. Un hombre que puede amar profundamente, pero se niega a ser esclavo de ese amor. Este es el camino hacia la verdadera libertad romántica. Pero antes de que puedas siquiera comenzar a recorrerlo, primero debes enfrentarte a una verdad aún más fea y fundamental. Una que destrozará la última y más preciada ilusión que te mantiene atrapado. Hay un vacío dentro de ti. Un dolor tan profundo, tan primitivo, que se siente como un vacío, un agujero negro en el centro de tu ser. La sociedad le ha dado un nombre sencillo: soledad. Los gurús de la autoayuda te dirán que es una herida que necesita curarse. La comunidad de la píldora roja lo llamará necesidad y te dirá que lo aplastes. Pero Sartre lo vería como algo mucho más peligroso, las últimas cadenas de un hombre que, en el fondo, todavía cree que el amor lo salvará. Déjame contarte sobre James. James era el buen hombre por excelencia. Hacía todo bien. Hacía ejercicio, meditaba, leía libros, había construido una carrera exitosa que otros envidiaban. Tenía dinero, estatus, un elegante apartamento con vistas panorámicas del horizonte de la ciudad. Pero cada noche, cuando el ruido del día se desvanecía y las distracciones desaparecían, lo sentía. El silencio sofocante. El vacío creciente. La sensación angustiosa y aterradora de que nada de eso, el éxito, el dinero, las vistas, importaba a menos que hubiera alguien allí para presenciarlo, para validarlo. Así que salió con mujeres. Sin descanso. No por placer, ni siquiera por conexión, sino por validación. Era un mendigo que buscaba la prueba de su propio valor a los ojos de las mujeres. Cada rechazo era una puñalada en su alma. Cada desaparición era otra prueba que confirmaba su miedo más profundo, que no era suficiente. Se decía a sí mismo, y a todos los demás, que solo quería encontrar el amor. Pero la verdad era mucho más fea, mucho más desesperada. Quería la salvación. Buscaba una mujer que entrara en el templo perfectamente curado de su vida, lo mirara y finalmente declarara: ahora estás completo. Eres digno. Y entonces conoció a Clara. Clara era la calidez personificada. Ella lo escuchaba con una intensidad que lo hacía sentir como si fuera el único hombre en el mundo. Ella lo tocaba no con lujuria, sino con una reverencia que se sentía como aceptación. Por primera vez en años, el vacío dentro de James se calmó. Se sentía visto. Se sentía completo. Y luego, lentamente, insidiosamente, comenzó a sentir algo más, un terror absoluto y escalofriante. El terror de perderla. El terror de volver a sumergirse en ese apartamento silencioso y vacío. El terror de que volviera el vacío. Así que empezó a aferrarse. Comprometió sus valores. Se tragó su orgullo, ignoró las señales de alarma y borró sus propios límites, todo para mantenerla cerca, a ella, su salvadora. Se convirtió en un fantasma en su propia vida, con el único propósito de complacerla. Y entonces, ella se marchó de todos modos. Porque nadie puede soportar el peso aplastante de ser el dios de otra persona. Cuando James acudió a mí, era un hombre destrozado. No porque Clara hubiera sido el amor de su vida, sino porque había sido su última esperanza de salvación. Sin ella, el vacío regresó, más profundo, más voraz y más cruel que nunca.
Esta es la trampa definitiva. Sartre advirtió que convertimos el amor en una religión porque no podemos soportar la verdad existencial de que estamos completamente solos en nuestra propia conciencia. Nadie vendrá a salvarte. Ni tu alma gemela, ni tu terapeuta, ni la próxima mujer hermosa que te sonría en una cafetería. Tú eres tu propio salvador, o no lo eres de nadie. En el momento en que conviertes el amor de una mujer en tu salvación, le entregas un arma cargada, la apuntas a tu propio corazón y le das el poder de destruirte. Y, al final, lo hará. No porque sea cruel, sino porque esa es una carga que ningún ser humano está destinado a llevar. Los antiguos lo entendían. En el brutal mundo de la antigua Roma, los filósofos estoicos practicaban la premeditatio malorum, la premeditación de los males. Imaginaban de forma activa y vívida perder todo lo que les era querido, su riqueza, su estatus, sus seres queridos. No lo hacían por un pesimismo morboso, sino para inmunizarse contra la desesperación. Para construir una fortaleza de resiliencia interior. Un soldado romano no lloraba cuando su amante lo abandonaba, porque ya la había enterrado en su mente 1000 veces. Ya la había llorado y, al hacerlo, se había liberado del miedo a esa pérdida. Los hombres modernos han olvidado esta antigua sabiduría. En su lugar, nos han vendido una mentira venenosa, que la soledad es una enfermedad, que la conexión es la cura y que un hombre solo es un hombre incompleto. Pero, ¿y si fuera exactamente lo contrario? ¿Y si tu soledad no fuera tu enemiga, sino tu maestra más grande y exigente? Sartre escribió la famosa frase, el hombre no es más que lo que él mismo hace de sí mismo. En el silencio, en el vacío, en esa confrontación cruda y sin filtros con tu propia existencia solitaria, se te presenta una elección clara, crear tu propio significado, tu propio propósito, tus propios cimientos, o hundirte en la nada. Por eso la sociedad teme y ridiculiza al hombre verdaderamente solitario. Porque un hombre que ya no busca la salvación en los demás es un hombre que no puede ser controlado. Un hombre que se ha enfrentado al vacío y lo ha llenado desde dentro es imparable. Pensemos en Nietzsche, escribiendo una filosofía revolucionaria en un aislamiento desolador, declarando que Dios había muerto y que el hombre debía convertirse en su propio Dios. Piensa en Van Gogh, encerrado en un manicomio, ignorado por el mundo, canalizando su tormento interior en obras maestras celestiales como La noche estrellada. Piensa en el legendario espadachín Miyamoto Musashi, vagando solo por Japón, enfrentándose a maestros, perfeccionando su arte y escribiendo una filosofía de autosuficiencia radical, sin rendir cuentas a ningún hombre ni a ningún dios. Estos hombres no eran completos. Eran libres. Pero alcanzar esta libertad no es el final del viaje. Es solo el comienzo. Porque una vez que dejas de suplicar que el amor te salve, finalmente puedes empezar a hacerte la pregunta real y aterradoramente poderosa, ¿qué tipo de amor vale realmente la pena elegir? Ahora debemos analizar la fuerza más tóxica y omnipresente en las citas modernas, la mercantilización de la intimidad. Estás a punto de descubrir cómo el auge de las relaciones transaccionales ha convertido la danza sagrada del amor en un mercado brutal, y por qué la mayoría de los hombres no son solo víctimas, sino participantes voluntariosos en su propia explotación. Existe un mercado en el que los seres humanos son valorados, comprados y vendidos cada día. No se trata de un callejón oscuro ni de una organización clandestina. Este mercado está bien iluminado, pulido por sofisticados algoritmos y al que acceden millones de personas con un simple y casual deslizamiento del dedo. Se trata de la economía de las citas, y te han engañado fundamentalmente sobre tu papel en ella. Tú no eres el consumidor. Tú eres el producto en la estantería. Déjame contarte sobre Mark. Mark era un tipo decente, un contable de nivel medio con una vida estable y cómoda. Se unió a Tinder, Bumble y Hinge porque, bueno, eso es lo que se hace. Es el único juego que hay en la ciudad. No era ingenuo. Conocía las horribles estadísticas, los enormes desequilibrios de género, la brutal asimetría de atención que favorecía a una pequeña minoría de hombres. Pero pensó que si jugaba lo suficiente, pagaba por las funciones premium que prometían aumentar su visibilidad y elaboraba una biografía ingeniosa perfecta, acabaría encontrando a alguien real. Luego vino la lenta y progresiva toma de conciencia, un horror que se desarrolló a lo largo de meses. Tras un sinfín de desapariciones repentinas, conversaciones sin sentido que parecían sacarle las muelas y mujeres que le dejaban plantado en las citas en el último momento, se dio cuenta de algo profundamente inquietante.
Las pocas mujeres con las que logró emparejarse no solo no estaban interesadas, sino que estaban distraídas. Revisaban sus teléfonos en medio de la conversación, respondían con monosílabos y lo trataban como ruido de fondo mientras gestionaban una docena de otros chats. Al principio, se culpó a sí mismo. Luego, se topó con capturas de pantalla de grupos privados de citas femeninas. Vio a mujeres riéndose de mantener una lista de pretendientes en espera para alimentar su ego. Las vio comparando sus parejas como si fueran una lista de la compra y admitiendo abiertamente y sin vergüenza que usaban las aplicaciones de citas para obtener una rápida dosis de validación, no para establecer una conexión genuina. A Mark no lo rechazaban. Lo estaban explotando. Su atención, su esperanza, su esfuerzo, todo se estaba cosechando para alimentar una máquina insaciable. Este es el sucio secreto tácito del romance moderno. El amor sea financiero. Tu corazón se ha convertido en un dato más. Las aplicaciones de citas funcionan exactamente con los mismos principios que las redes sociales. La atención es la moneda de cambio y la participación infinita es lo más importante. Cuanto más tiempo te mantengan deslizando el dedo, esperando y pagando, más beneficios obtendrán de tu soledad. Y al igual que Instagram fabrica inseguridad para vender productos de belleza, las aplicaciones de citas fabrican una soledad desoladora para venderte suscripciones premium que ofrecen un fugaz y falso rayo de esperanza. Sartre vio venir este fenómeno hace décadas. En su crítica de la razón dialéctica, escribió sobre lo práctico inerte, la aterradora forma en que los sistemas y las tecnologías pueden cobrar vida propia, convirtiendo a los seres humanos que los crearon en objetos pasivos, engranajes de una máquina que ya no controlan. Las aplicaciones de citas son el máximo ejemplo de lo práctico inerte. No son una herramienta neutral para conectar. Son un sistema parasitario al que no le importa si encuentras el amor. Solo le importa que sigas consumiendo, sigas jugando, sigas alimentando la máquina. Pero la podredumbre va más allá de la avaricia corporativa. La verdadera tragedia, lo más desgarrador, es que los hombres han interiorizado este mercado. Han aceptado la brutal lógica del sistema según la cual su valor intrínseco como seres humanos viene determinado por sus me gusta, sus emparejamientos y sus índices de respuesta. Se han convertido en currículos andantes, altura, ingresos, físico, aficiones, con la desesperada esperanza de ser seleccionados como si fueran acciones cotizadas en bolsa en el mercado de las citas. Y cuando inevitablemente fracasan, cuando el sistema los descarta, no culpan al juego amañado. Se culpan a sí mismos. Si ganara más dinero. Si fuera más alto. Si fuera más divertido. Así es como se rompe completamente el espíritu de un hombre. Se le convence de que su profunda soledad es un fracaso personal, en lugar del resultado calculado e inevitable de un sistema diseñado para explotarlo. La historia ya ha visto este guión antes. En los locos años 20, el auge de la cultura de consumo masivo convirtió todo en una transacción, incluso las relaciones humanas. Las revistas y las columnas de consejos enseñaban a las mujeres a comprar maridos basándose en su potencial financiero y su estatus, mientras que a los hombres se les decía que se vendieran como proveedores fiables. El amor se convirtió en un contrato. El romance se convirtió en una negociación. Un siglo después, lo único que ha cambiado es la plataforma. En lugar de anuncios personales en los periódicos, tenemos perfiles en Tinder. En lugar de dotes, tenemos el número de seguidores en Instagram. Pero el corazón frío y transaccional sigue siendo el mismo. El primer paso hacia la libertad es dejar de participar. No en las citas en sí, sino en la ilusión colectiva de que el amor se puede cuantificar, de que el valor humano se puede medir con un algoritmo. No eres una acción que se pueda negociar. Una mujer no es un premio que se pueda ganar. Una conexión genuina no se puede convertir en un juego. En el momento en que rechazas el mercado, recuperas algo invaluable que nunca más te podrán quitar, tu autonomía. Pero la autonomía por sí sola no es suficiente. Porque el enemigo final no es el sistema, el algoritmo o las mujeres que participan en el juego. Es esa parte de ti que, en secreto, todavía cree en ello. Es hora de aprender a construir el deseo según tus propios términos. ¿Por qué los hombres más poderosos de la historia operaban completamente al margen del sistema y cómo forjar conexiones que no sean transacciones, sino rebeliones? La puerta de la jaula está abierta.
¿Cruzarás por ella o elegirás quedarte? Llega un momento en la vida de todo hombre en el que debe elegir entre dos muertes. La muerte de sus ilusiones o la muerte de su alma. La mayoría de los hombres, aterrorizados y confundidos, eligen la segunda sin siquiera darse cuenta. Siguen arrodillados ante el altar del dogma romántico, suplicando por migajas de afecto de un mundo que los considera totalmente prescindibles. Pero unos pocos, los rebeldes, los hombres libres, eligen la primera. Eligen la muerte brutal, dolorosa y liberadora de todo lo que les han dicho que debe ser el amor. Y en las cenizas de esa muerte, encuentran algo mucho más poderoso, mucho más real: la libertad de amar como un guerrero. Déjame contarte sobre Víctor. Víctor era un hombre que había jugado según las reglas y había perdido estrepitosamente. Había sido el chico bueno. Había sido el proveedor. Había sido el entretenedor ingenioso. Había saltado todos los obstáculos que la sociedad le había presentado. Había seguido todos los consejos convencionales y, a cambio, lo habían engañado, le habían mentido y, finalmente, lo habían descartado como si fuera basura. Una noche, sentado en el silencio de su apartamento vacío, rodeado de los restos de una vida construida para complacer a los demás, se dio cuenta de algo realmente aterrador. En todos sus años de citas, nunca se había preguntado qué era lo que realmente quería. Estaba tan consumido por la necesidad desesperada de ser elegido que había olvidado por completo cómo elegir. Así que dejó de hacerlo. No dejó de querer conectar con otras personas, no dejó de sentir deseo, pero dejó de actuar. Borró sus aplicaciones de citas, no con ira, sino con una tranquila determinación. Dejó de intentar convertirse en el hombre que creía que las mujeres querían. Empezó a abordar el romance con una pregunta tan simple, pero tan radical, que la mayoría de los hombres nunca se atreven a hacer: ¿me gusta siquiera? No, ¿le gusto? Ni ¿puedo conquistarla? Ni ¿qué tengo que hacer para impresionarla? Solo una pregunta simple, poderosa y soberana: ¿es esta una persona cuya energía realmente quiero en mi vida? El cambio fue radical. Era como si hubiera alterado las propias leyes de la física a su alrededor. Las mujeres que antes lo ignoraban ahora se inclinaban hacia él, intrigadas por su presencia centrada. Las conversaciones se volvieron eléctricas, no porque él utilizara frases ingeniosas, sino porque, por primera vez, estaba genuinamente presente, curioso y desapegado del resultado. Comenzó a alejarse de las relaciones que no le aportaban energía, no por amargura o rencor, sino por un profundo y recién descubierto respeto por su propio tiempo y energía. Y, por primera vez en su vida, entendió verdaderamente lo que Sartre quería decir cuando afirmaba: la libertad es lo que haces con lo que te han hecho. Víctor había tomado el dolor, el rechazo, la crueldad sistémica y los había utilizado para forjar el arma más radical de todas: el derecho a desear según sus propios términos. Este es el secreto que el sistema espera desesperadamente que nunca descubras. Todo el mercado de las citas modernas se basa en una única vulnerabilidad crítica: tu desesperación. Necesita que creas que tu valor viene determinado por lo mucho que te sacrificas, lo mucho que persigues y lo dispuesto que estás a conformarte. En el momento en que dejas de suplicar por la validación, en el momento en que te conviertes en quien elige, toda la ilusión se desmorona. Los amantes más legendarios de la historia lo entendieron perfectamente. Casanova no sedujo a cientos de mujeres siguiendo las reglas. Las sedujo rompiendo las reglas con un encanto y un dominio de sí mismo tan audaces que las mujeres lo encontraban irresistible. Lord Byron no escribía poesía para ganarse el afecto. La escribía porque estaba consumido por una pasión y una verdad tan intensas que tenía que liberarlas al mundo. Estos hombres no eran esclavos del amor, eran sus amos. No porque buscaran controlar a los demás, sino porque se negaban rotundamente a ser controlados.